Primer jueves, y el pastor me dijo que si podía compartir la palabra, y créeme que me da mucho gusto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo van los propósitos de año? ¿Hicieron reír a Dios contándole sus propósitos? ¿Sí? Ok, el tema que vamos a ver el día de hoy. Gracias, Leo. Discúlpenme si me llego a sentar, sigo un poquito delicado de la rodilla, ya les contaré. Después, si ven que me siento es para descansar un poquito de mi pierna izquierda, pero esperemos que no lo necesite. Siempre cuando se comparte la palabra hay algo, a Dios te da ese sustento. Entonces, pues vamos a empezar con la palabra. Vamos a Mateo 28, 19 y 20, por favor. Mateo 28 y 19. ¿Ya lo tenemos? Ok, antes de empezar, vamos a orar una vez más por la palabra y que Dios me pueda usar. ¿Les parece? Señor, te damos gracias esta noche, Padre, porque tu palabra ya está aquí, Señor. Solamente quiero rogarte que tu gracia y tu misericordia en tu favor pueda llegar a los corazones de mis hermanos. Ayúdame, Señor, a hacer lo más claro posible en la enseñanza, que no sean mis palabras, sino lo que tú deseas que llegue al corazón de mis hermanos. Te ruego de tu unción, Padre, te doy gracias porque cada uno de esos hermanos que están aquí han dispuesto su corazón para venir a aprender, Señor. Y no solamente los que estamos aquí en este lugar, sino los que nos ven por internet, por las redes sociales. Te rogamos de tu gracia sobre sus vidas y que puedan recibir la palabra que tú esperas. Te lo rogamos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, espero ser lo más claro posible. Y si hay algo, nada más me lo indica para podérselos explicar. ¿Sale? Ok. El tema se llama ser discípulo. Y en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo voy a volver a leer este texto, pero en otra versión, la Nueva Versión Internacional. Fíjense bien, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El tema se llama ser discípulo. ¿Alguien me puede dar la definición de ser discípulo? Los escucho. Un seguidor. ¿Qué más es ser un discípulo? ¿Perdón? ¿Un aprendiz? ¿Qué? ¿Correcto también? Miren, nos hemos acostumbrado tanto al nombre de cristianos que hemos perdido la brújula en el sentido de ser discípulos. ¿Sí saben cómo fue el nombre de cristianos? La mayoría de ustedes lo saben. Fue un mote que se le pusieron a los discípulos de Jesús en forma de burla. Miren, ahí van los cristianitos, los cristos pequeños. Pero antes no se les llamaba así, eran los discípulos. La definición en el diccionario de la Real Academia dice: persona que aprende o ha aprendido las enseñanzas de un maestro, persona que sigue o defiende las ideas de una escuela, maestro o doctrina. Esa es la definición en el diccionario de la Real Academia. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, en sus oficios o como amas de casa, ¿quién te enseñó? ¿Qué me dirías? O en tu negocio o en donde trabajas, ¿quién te enseñó? Es un maestro, ¿no? Alguien que te pusieron ahí a cargo. En el caso de las mujeres, pues muchas han aprendido de parte de sus mamás. Les enseñaron a cocinar.
Ahora pues ya todas las cosas pues, son más modernas, ¿no? Ahora agarran el YouTube o en una página y ahí pueden bajar hasta recetas. Pero para conocer los ingredientes, alguien te tuvo que enseñar. ¿Sí o no? Y ese fue tu maestro. Para tener una carrera, ¿qué tuviste que hacer? Estudiar. Fíjense, en el diccionario bíblico dice convertirse en alumno, transitivamente discipular, matricular como un erudito, discípulo o docto. Eso fue lo que yo encontré en el diccionario. La palabra es matsetuo. No sé hebreo, ¿verdad? Pero creo que así se pronuncia. Fíjense, vamos a ver algo bien interesante. En el libro de Génesis, capítulo 1, por favor, si me acompañan ahí. Génesis capítulo 1, versículo 25. Ahí con su permiso. Cuando Dios hizo la creación, aquí en el capítulo 1 menciona toda la creación. En el versículo 25 dice algo bien interesante. Dice, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, todos los reptiles según su especie. Dios consideró que esto era bueno, y vaya que lo era. Y en el 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Cuál es la diferencia? Aún los científicos y aún la gente que estudia acerca del hombre, ¿cuál es la diferencia que tiene del hombre del resto de los animales? Que puede pensar, que puede hablar, se puede comunicar, puede analizar, puede ver. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre un hombre y un animal. ¿Sí? Y aquí dice, a imagen de Dios lo creó. ¿Te has puesto a pensar en eso? Te dio su imagen, puedes pensar. Dios se comunica como tú te comunicas. ¿Sí o no? Ok. Dice, nos dio el razonamiento, nos dio una personalidad, un intelecto, nos dio la manera de poder relacionarnos. Ahora bien, en Génesis 2, versículo 15, ahí vamos. Sí queda claro esto del entendimiento, del razonamiento, ¿verdad? Es importante que lo entiendan para poder explicarles un poquito acerca de Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál fue el trabajo del hombre? Labrar el huerto y cuidarlo. ¿Y quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Dios. Dios le enseñó a labrar el huerto. Aquí vemos al primer discípulo aprendiendo directamente de Dios. ¿Sí? Lo mandó que lo cuidara y que lo labrara. Ahora, el trabajo no era un castigo, era una bendición de Dios. Se volvió castigo a través del pecado. Por el pecado se volvió una maldición. Entonces no ves el trabajo como una maldición, velo como una bendición. ¿Sí? Ok. Ahora bien, voy a mostrarles ahorita en la escritura
que hubo otro discípulo. ¿Y qué discípulo? Que nos enseñó a hacerlo. Lucas capítulo 2. Aunque este discípulo sabía todas las cosas, se sometió a hombres terrenales, imperfectos. Fíjense, Lucas 2:40. Dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gloria de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El niño, que no era un niño, ya era un jovencito, acerca de Jesús, a los 12 años, dice la escritura que tenían que ir a 3 fiestas importantes, tenían que subir: la Pascua, el día de Pentecostés y los tabernáculos. Esa era una obligación de todo judío, asistir a esas fiestas. A los 12 años, el Señor Jesús fue. Según la ley judía o la tradición judía, a los 12 años se hace tiene un nombre más se me traba la lengua, perdón, eso, que no es otra cosa más que cumplir la mayoría de edad, pero él tenía que saber toda la ley de Moisés. Ahora, sabemos que es el autor de todo, pero era un niño que estaba sometido a sus padres. ¿Quién le enseñó? ¿Quién tenía la obligación de enseñarle toda la ley? Sus padres. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Dice en el 43. Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que él estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Diciendo, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba junto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí parecería como cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué te separaste? La respuesta que dio Jesús parecería un acto rebelde, ¿sí o no? Como si fuera un Jesús respondón. Pero no es así. Jesús no le respondió en esa actitud, porque él ya había cumplido los 12 años, ya había cumplido la ley, y ya era permitido preguntarle a los maestros. Y a su vez los maestros le preguntaban. O sea, ya era una actitud de cierta manera como alguien mayor. En ningún momento mostró rebeldía. Ahora, la pregunta que les hice fue, ¿quién le había enseñado al Señor Jesús? Sus padres le enseñaron la ley. Fue un buen discípulo porque supo cómo preguntarles y a qué tiempo poderles preguntar. ¿Sí? Ahora bien, esto fue a los 12 años.
A eso se le conoce como un hijo de la ley. Pero Jesús no fue el único discípulo en ese sentido. También aprendió un oficio, así como tú y como yo. En el libro de... Ahí se me movió. Ahí voy, espérame. Lucas 14. Perdón, les dije Lucas 14, no, perdón. Lucas 4. Antes de hablar acerca del oficio de Jesús, fíjense lo que Jesús hizo cuando después de la tentación regresó a Nazaret. Versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ok, aquí Jesús, de cierta manera, se le conocía como un buen discípulo y alguien que ya había conocido la ley. Y se le permitió a él leer el libro como un maestro. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar los cautiverios. Okay. Dice en el 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. La congregación lo conocía y sabía quién era Jesús. Ahora, él no se había manifestado todavía como el Hijo de Dios, pero había aprendido cómo comportarse. Dice en el 21, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. En Mateo 13:55 dice: ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Él tenía un buen testimonio en el lugar donde él vivía. Era muy conocido. Cuando eres egresado de alguna universidad o de alguna escuela, la mayoría, ¿qué hace? Cuando les entregan su ¿cómo se llama? Su cédula o ¿qué es lo primero que hacen? Aparte de enmarcarlo, lo ponen en la pared, luego a la vista, para que la gente lo vea. ¿Sí o no? ¿Y cómo se sienten? O los papás, ¿verdad? Ahora es que den buen fruto, ¿no? De ese reconocimiento, o que esa escuela sea levantada. O como el empleado del mes, cuando te toman la foto y te ponen ahí, ¿cómo te sientes? Qué bonito soy. Bueno, aquí Jesús lo conocían bastante bien, tenían certeza de lo que él enseñaba. Tan es así que le dieron la libertad en la sinagoga de leer el libro. ¿Ustedes creen que a cualquiera le soltaban los libros?
Pregunta, ¿ustedes creen que cualquiera le pueden soltar aquí para predicar? Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Jesús se fue un buen discípulo desde el principio. Dice aquí, lo conocían como el hijo del carpintero. ¿Su oficio? Era carpintero. ¿Y creen que no estaba orgulloso su papá de él? Claro. No creo que haya sido un carpintero de los comunes. Jesús ha de haber sido un buen carpintero. Como hermanos, espero que todos seamos buenos obreros. ¿Sí me entendieron, verdad? Ok. Ahora bien, hasta aquí vamos a ver acerca del discipulado que tuvo Jesús, porque después él se convirtió en el maestro y otros fueron los discípulos. Voy a mostrarles ahorita el caso de los primeros discípulos. ¿Cómo fue? En Lucas 5, versículo 8. Dice la escritura que Jesús estaba en una ribera. Los que fueron a pescar no pescaron ni un resfriado, ni un charalito. Y Jesús les dijo, llévenme mar adentro. Y dice que empezó a predicarles. Y luego después de eso le dijo a Pedro, avienta las redes. Y ya después ya no hallaban cómo sacar las ballenas que traían ahí, ¿verdad? Ok. Dice en el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, asimismo Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí? Aquí el llamado de Jesús a estos pescadores para ser sus discípulos fue un llamamiento personal. ¿Sí? Y él les dijo, van a ser pescadores de hombres. Pero ahí adelantito hubo otro caso, y este fue un poco diferente. En Lucas 5:18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificaba a Dios. A este paralítico Jesús nunca le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo? Toma tu lecho y vete. Cuando tú le has hablado a alguien por X que haya tenido alguna enfermedad, a veces viene, Dios le sana y ya no lo volvemos a ver. Pero a otros Dios sí los llama. Ahora bien, en Lucas 6, del versículo 12 al 16, dice que el Señor Jesús le seguía mucha gente. Y el Señor Jesús entre ellos dice que se puso a orar toda la noche y llamó a sus 12, que estos discípulos llamados después apóstoles. ¿Sí? Llamó a sus 12 discípulos, escogiendo a 12 de ellos. Y aquí vemos los nombres de los 12. Del 12 al 16 están los nombres: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Alfeo,
De estos nombres, algunos la Escritura menciona cómo fue su llamado personal, de otros no. De otros iban en la multitud, como el cananista, como Judas. Mateo, pues vemos que estaba cobrando los impuestos, el Señor pasó, sígueme. ¿Sí? Ok. Ahora bien, hay una diferencia entre discípulos y seguidores. Y eso es a lo que quería llegar. ¿Sí? Cuando Jesús escogió a los 12, también había muchos seguidores entre ellos. ¿Ok? Dice en Marcos 8:11. Aquí vemos cómo Jesús alimentó a la multitud. Y en ese momento, cuando Jesús los alimentó, dice que mucha gente le seguía por la fama de Jesús y por los milagros que él hacía. No lo vamos a leer porque si nos llevaríamos un ratito en ello. Pero la Escritura en Marcos dice, bueno, sí vamos a buscarlo, Marcos 8:18, ahorita les digo por qué. Perdón, Marcos 8:16. ¿Ya lo tienen? Marcos 8:16. Dice, bueno, aquí que estaban la alimentación, Jesús los alimenta. Después los fariseos le hacen una pregunta que querían señal. Y en el verso 16 dice, y discutían entre sí, en el 15 dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis que aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ahora bien, aquí Jesús los está exhortando porque en 2 ocasiones el Señor Jesús alimentó a la multitud. En una alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la segunda ocasión fueron 4,000. Y estos discípulos no lo entendían, que el Señor podía suplir en cualquier momento. Tenía poder para hacerlo, ¿sí o no? Y ellos todavía se preguntan, nos está diciendo porque no trajimos pan. O sea, perdidos en su pensamiento. Cuando estaba estudiando esto, me pregunté yo, ¿cuántas veces el Señor te ha llevado a alguna circunstancia y no la entendiste? Y al tiempo vuelves a pasar por la misma circunstancia y no la entendiste. Y en ambas el Señor te ha sacado del apuro, pero no lo has entendido. ¿Qué es lo que hace un maestro cuando no aprendes? Si en la escuela, en la primaria, te ponían un ejemplo de matemáticas y a la primera no lo resolvías, ¿qué te hacían? Otro. ¿No lo aprendiste? Otro. ¿No lo aprendiste? Otro. Y en las circunstancias que estás pasando, ¿no has aprendido? Otra vez. ¿Sí? ¿Pero por qué es? ¿Por qué el Señor te lo permite? Para que aprendas. ¿Sí o no? ¿Y qué vas a aprender? Pablo, ¿cuántas veces oró por el aguijón? 3 veces orado. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Como buen maestro y tú como buen alumno, tienes que aprender la lección. Miren, es triste porque hay gente que ha estado aquí, ha pasado por circunstancias y piensa que es la iglesia y se va. Llega a otro lugar y al tiempo vuelve a pasar lo mismo. La misma circunstancia. ¿Y qué es lo que hace? Se va. Y llega a otro lugar y otra vez lo mismo. ¿Quién es el problema? No ha aprendido a ser un discípulo. Ahora, la fama, ese es un problema muy grande, sobre todo hoy en día en las iglesias. Atrae mucha gente, pero para discipularla, no para Cristo, sino para sus bolsillos, para su propia gloria. Ok. ¿Qué es lo que la gente ve en un discípulo? ¿Qué creen que ve la gente en un discípulo? Si yo soy egresado, que no lo soy, de la UNAM, ¿qué espera la gente de X carrera? ¿Qué espera la gente ver en mí? Que me comporte como cierto universitario. ¿Sí o no? Hebreos 13:7. ¿Ya lo tienen? Algunos ya lo leyeron ahorita. ¿Cierto? Ok. Cuando tú le hablas de Cristo a una persona, aquella persona a quién es la que ve. Quédate con esa pregunta. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. ¿Es bueno acordarse de los pastores? Sí. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Cómo tiene que ser la conducta del pastor? Conforme a la conducta de Cristo, ¿sí o no? Buena conducta. Ahora, yo ahorita les preguntaba, ¿qué es lo que la gente ve cuando tú le hablas de Cristo? ¿Cuál es la referencia más cercana que tiene de Jesucristo? Cuando alguien recibe, le habla de Él. Pues aquella persona que les está hablando. ¿Sí? Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Esta conducta, esta fe, es única y exclusivamente para pastores? No, es para todos. Cuando tú le estás hablando a alguien, o tu familia, o alguien que está a un lado de ti, que le estás enseñando, te conviertes de cierta manera en su pastor. Entonces tu conducta tiene que ser diferente. Te va a imitar. ¿Han visto los videos como referencia donde va una persona mayor caminando y un niño de 3 años caminando detrás de él haciendo lo mismo? ¿Sí lo han visto? Y hay un dicho muy mexicano: hijo de tigre pintito, o de tal palo, tal astilla. ¿Sí o no? Entonces, la medida de tu conducta, de tu fe, cuando le estás enseñando a alguien,
aquella persona lo va a ver igual y va a querer imitar. Por eso también la Escritura aquí nos pone a los pastores en un nivel muy alto, porque dice la Escritura: acordad vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Si la conducta de los pastores es la correcta, imitemos su fe. ¿Sí me explico? Ahora, hablando acerca de cómo van a aprender la gente que tú le hablas o que está a tu alrededor, fíjese lo que pasó en Génesis 3:21. Dice Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor hizo el sacrificio, le quitó la piel a los animales inocentes y se los puso a los hombres, ¿ok? Pero en Génesis 4:2, vamos ahí, una vueltecita a la hoja, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de las ovejas, y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, aquí voy a destacar algunas cosas. Primero, dice aquí que andando en el tiempo, es decir, que ya había un tiempo señalado para hacer ofrendas a Dios. ¿Quién les enseñó a Caín y Abel a llevar las ofrendas? ¿Ah? Su papá. ¿Sí? ¿Cuál fue el oficio que Dios le enseñó a Adán? Dios, labrar la tierra. Y el más grande era labrador, Caín. Entonces Caín no aprendió bien a labrar la tierra, porque su ofrenda no fue aceptada. La Escritura no menciona más, dice que trajo la ofrenda de frutos. No especifica qué tiempo eran los frutos. Se especula que tal vez agarró de, ya completé, ya lo llevo. Y Abel no. Abel dice que escogía lo primero y lo mejor. Ahora, ¿quién le enseñó a Abel a hacer los sacrificios? ¿Quién? Adán. Porque Adán vio cómo Dios hizo el sacrificio. Y dice al tiempo, es decir, que Adán siguió haciendo los sacrificios de tiempo en tiempo. Ahora, hablando a nosotros, ¿cómo enseñamos a los demás? En tu casa, ¿cuál es tu conducta? ¿Ok? Bueno, ya sabesito. Bueno, vamos a ver algunos requisitos de un discípulo. Hay varios, y yo creo que nos llevaríamos muchas sesiones para ver los requisitos, pero no voy a hacer eso. Vamos a ver algunos de los requisitos que yo creo que no son gravosos, pero eso depende mucho de la actitud del corazón de cada uno. ¿Sí? En Hechos capítulo 6 dice que los apóstoles ya tenían multitud
y tenía que atender a las viudas y aparte predicar la palabra, orar y atender las mesas. ¿Sí? Era mucho el trabajo. Y dice que después empezó a haber problemas entre las mujeres griegas y las judías, en fin. En Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Requisitos: llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿Eso será importante para servir mesas? Ante nuestros ojos parecería que no, ¿verdad? Ojos humanos dirías: para servir una mesa necesito sabiduría, que no nada más es poner los platos. Y lleno del Espíritu Santo, parecería que no, pero la verdad es que sí, necesitas ambas cosas. ¿Por qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo? Para servir una mesa. ¿Quién me contesta? Para discernir la forma, ¿ok? ¿No será también que necesitas dominio por las actitudes de algún otro? Y mesas me estoy refiriendo, pensaríamos que mesas son las que ponemos aquí para cuando hay algo. Yo te lo puedo poner un poquito más arriba. ¿No se necesita la llenura del Espíritu Santo cuando tienes que tratar algo en tu trabajo? Donde tienes que pedirle al Señor de su gracia para poder hablar con tus jefes, con tus compañeros, servirles. ¿Y no se necesita sabiduría para hablar correctamente, aún en el trato en la congregación, como buen discípulo? Van 2 requisitos. Miren, vamos a 1 de Timoteo 3. ¿Ya lo tienen? Aquí hay una serie de requisitos para los pastores y diáconos. Pero, y ahí viene el pero, ¿serán requisitos únicos para pastores y diáconos? ¿Solamente para ellos? Ay, hermano. Ok. Versículo 1. Se dice y es verdad, Biblia al día, les voy a leer esa traducción, que si alguno desea ser obispo, a noble funciones aspira. Así que el obispo debe ser intachable. Hermanos, ¿debemos ser intachables? ¿Nada más el pastor o todos? Todos, muy bien. Dice, ay, me perdí. Esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y esto parecería como nada más para el pastor, pero ¿no se aplica para cada uno de nosotros también? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? Capaz de enseñar. No ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable,
apacible, debe gobernar bien su casa y hacer lo que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Esos son los requisitos del pastor, ¿sí? que puso aquí en el libro de Timoteo. Pero no son exclusivos. Porque en tu casa no va a ir el pastor a cuidar tus niños. Ya lo había dicho, tú eres el pastor en la casa. ¿Ok? Dice, no debe ser un recién convertido, no sé que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Y aquí también se aplica para aquellos hermanos que se creen muy sabelotodos, que todos lo saben en las escrituras. No, es que yo. Pero que su forma de andar no es la que conviene. ¿Sí me explico? Ok. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y la trampa del diablo. ¿Hacemos una encuesta en sus colonias? Ay, no, ¿verdad? A ver cómo se comportan. ¿Sí? ¿Sí lo hacemos? Mira, algunos, hermanos, ¿de qué está hablando? Bueno, dice, los diáconos. Y los diáconos son los que sirven en las mesas. Igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, que es igual, no ser borrachos, aclaro, ni codicioso de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Ahora, esos son los requisitos para los diáconos en la iglesia. Mi pregunta es, ¿cuántas veces el Señor te ha puesto a prueba en tu propia casa o en los mismos lugares en el que trabajas, para que no seas irreprochable, no se encuentre una mala conducta? Porque el Señor quiere buenos discípulos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas, dignas de confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer, gobernar bien a sus hijos y en su propia casa. Dice, los que ejercitan bien el diaconado se han ganado un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Intachables, esposos de una mujer, moderado, sensato, responsable, hospitalario, capaz de enseñar. Ahora, estos requisitos que les leí, ¿son difíciles? ¿Sí son difíciles? ¿No debe ser esa la conducta de todo cristiano? ¿O nada más es para ellos? Es para todos, hermanos. Es para todos. Espero que me esté dando a entender. Si yo les preguntara, ¿han admirado a alguien en su diario vivir por cómo se comporta, cómo es, o en su escuela? Si yo les pregunto, o en su trabajo, ¿cuánto lo aman? ¿Qué me contestarían? Ay, porque yo he escuchado a gente que y añoran la universidad en la que estuvieron y la aman, y yo llevo los colores de la universidad aquí, así como algunos, yo llevo la iglesia aquí en el pecho, ¿verdad? No a Jesucristo, o sea, llevan la iglesia. Yo llevo, para no ofender a nadie, a casa de oración aquí
En mi sangre corre casa de oración. No corre Cristo. Espero darme a entender. Corre la nominación, ¿sí? Y la aman y la defiendan a capa y espada. ¿Cuánto debe amar un discípulo? Juan 14:15. ¿Ya lo tienen? Juan 14:15. Quiero hacerle la pregunta: ¿cuánto aman al Señor? Nada más uno. ¿Cuántos aman al Señor? Ya por lo menos 4. Ya ahí va. ¿Cuántos aman al Señor? Ok. ¿Y estarían dispuestos a todo? A ver si es cierto. Juan 14:15 dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Ahora sí, ¿cuántos aman al Señor? Pues si lo aman, cumplan sus mandamientos. Compórtense como dignos discípulos del Señor. Digan: soy discípulo de Cristo. La denominación no salva, la iglesia no salva. El que salva es el Señor Jesús. No hay más. ¿Quieres ser su discípulo? Ámale con todas tus fuerzas. Obedécele. Promesa del Señor. Ok. La enseñanza del Señor siempre es permanente. Toda nuestra vida vamos a seguir siendo discípulos. En Juan 14:17, Él les enseñará lo que es la verdad. Lo que no creen en Dios y no se preocupan por Él, por lo que le pasa a este mundo, no pueden recibir el Espíritu porque no le ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. El Señor siempre va a estar contigo y siempre te va a estar enseñando. No te va a dejar. Es más, ni en la eternidad te va a dejar, porque vamos a estar con Él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ya lo había dicho, el Señor hace llamamientos personales. Sigue llamando personalmente. Así como lo hizo con Pedro, con Juan, con Leví, siempre hace llamamientos personales. ¿Sí? Para concluir, Hechos capítulo 1. ¿Ya? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú empieces a hablar, estás hablando o estás haciendo algo, va a afectar en tu entorno, tu actitud como discípulo, en tu casa, que es Jerusalén, en tu trabajo, que es Judea, que es Samaria, y aún hasta gente que a lo mejor
viene por una ocasión o la conoces en alguna ocasión, le hablas de Cristo y es trastocada su vida por un discípulo que hizo la voluntad del Señor. ¿Sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Seamos discípulos. Honremos a nuestro Señor en todo tiempo, con todas nuestras acciones. Amén. Vamos a orar. ¿Listos? Bueno. Señor, te damos gracias, Padre. No cabe duda que tú eres maravilloso, grande, excelso sobre todas las cosas. Señor, tú nos has llamado para ser tus discípulos, Señor. A veces nos hemos conformado con ciertos conceptos, Padre, como el decir que no solamente somos cristianos, cuando en realidad somos discípulos, amantes de ti, Señor. Señor, un discípulo deja todo por seguirte, da todo por seguirte. Señor, si vemos los sacrificios que hacen los discípulos en una carrera, cuando están estudiando, hacen tantas cosas, se duermen tan tarde, hacen un montón de cosas con tal de recibir un certificado y ser reconocidos. Pero nosotros nos has llamado a ser discípulos tuyos. Nos has pedido, Padre, tantas cosas como dejar nuestra propia carnalidad, dejar de pensar en nuestros propios intereses, cuando tú lo que demandas es un corazón que te busque, que anhele escuchar tu palabra, Señor, que cumpla tus mandamientos. Un discípulo amante de ti, Dios, en todos los sentidos. Dios, no sé cuántos de los requisitos que hay en tu palabra son para un discípulo, pero sí puedo entender, Dios, que a la medida que te busquemos, a la medida que estemos contigo, tú nos irás llamando y pidiendo cosas que dejemos delante de ti. Queremos ser buenos discípulos. Y Señor, cuando la tarea sea enseñar a otros, enseñarles lo que hemos aprendido de ti, sobre todo en el comportamiento. Padre, te doy gracias esta noche, Dios, por tu palabra que nos lleva cada vez a un conocimiento mayor de ti, Señor, de lo que tú esperas, pero también nos lleva al consuelo que tú nos das, al saber que vas a ser siempre nuestro maestro en todo momento, hasta que estemos delante de ti. Y aún cuando estemos en la eternidad contigo, seguiremos aprendiendo. Queremos ser dignos discípulos tuyos. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí y los que han escuchado la transmisión, Señor. Que anhelemos más bien ser dignos discípulos tuyos, discípulos que te aman y que están dispuestos a dar la vida por ti, Señor, en todo momento. Te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa quietud vamos a cantarle al Señor. Con grande amor me
diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga, qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Vamos a cantarlo una vez más. Cuán grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Y gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Con grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, mi hermano, que Él es el único que nos cambió, y por eso